Bienvenidos a esta clase de biología. Una vez vistas las pruebas de la evolución, las teorías evolucionistas como el darwinismo y el lamarckismo, el neodarwinismo o teoría sintética, y otras teorías como la biología evolutiva del desarrollo, neutralismo, puntualismo o endosimbiosis, vamos a hablar de la formación de nuevas especies. Sabemos que los cambios que se producen en los seres vivos a lo largo del tiempo provocan la formación de nuevas especies. En este largo y complejo proceso se diferencian 4 etapas muy claras. En primer lugar, producción de cambios evolutivos en las poblaciones, debido a que la selección natural favorece a unos individuos y perjudica a otros. Como consecuencia, las nuevas poblaciones difieren de las originales, aunque ambas todavía pertenecen a la misma especie. En segundo lugar, hablamos de un aislamiento genético de la nueva población. Para que se constituya una nueva especie es imprescindible que los miembros de la población nueva no puedan reproducirse con los de la original. Es decir, esa población se tiene que independizar. Tiene que cesar el intercambio genético. Después se da la diferenciación gradual. Esto es importante ya que la nueva población va a acumular cambios debido a nuevas mutaciones. Poco a poco se va diferenciando de la original. Finalmente se da la especiación. Los cambios genéticos, anatómicos y fisiológicos son tan importantes que no es posible obtener descendencia. A partir de ese momento las poblaciones se consideran dos especies distintas. Ahora toca responder a esta pregunta: ¿qué es una especie? Con lo que has visto en el tema y lo que ya sabes, intenta dar una definición de lo que es especie. Fíjate ahora en esta imagen. El pinzón ancestral comía semillas y tenía hábitos terrestres. A la vista de la ilustración, intenta explicar cómo se formaron las distintas especies de pinzones. Veamos los mecanismos de aislamiento genético. El aislamiento genético es necesario para que se produzca la especiación. Las barreras que lo hacen posible pueden ser de diversos tipos. Aquí las vemos. Una barrera geográfica, que tiene el contacto físico entre poblaciones, por tanto la reproducción entre sus individuos. Puede ser una isla, lagos, desiertos, cadenas de montaña. Barreras sexuales pueden ser debidas a diferencias anatómicas que impiden el apareamiento o a una falta de sincronía en los periodos fértiles, como vemos en la imagen. Pueden ser también barreras cromosómicas, cambios en los cromosomas, tanto en el número como en la estructura, que impiden a los individuos que las poseen tener descendencia con el resto. Barreras etológicas, aparición de nuevos comportamientos en ciertos individuos que producen rechazos a otros, como el caso de los peces cíclidos. Vamos a hablar ahora de la microevolución y macroevolución para entender la formación de nuevas especies. Son dos conceptos importantes. Las teorías evolutivas actuales explican, de manera coherente y razonada, los cambios que ocasionan la aparición de nuevas especies. Así vemos que las especies pertenecientes al mismo género se han originado por microevolución, como vemos en la imagen. Las transformaciones que hicieron posible, por ejemplo, la aparición de aves, mamíferos a partir de reptiles, no son tan fáciles de comprender. Quizá la microevolución sí es más fácil de entender, estos cambios graduales en el lince canadiense o el lince ibérico, en el boreal o el lince rojo. Sin embargo, cuando hablamos de cambios tan drásticos como en aves y mamíferos reptiles con características anatómicas y fisiológicas tan distintas, nos cuesta más entenderlo. Este tipo de evolución, por el que se originaron grandes grupos de organismos a través de cambios drásticos, se conoce como macroevolución.
Darwin afirmaba que el mecanismo evolutivo es siempre el mismo, aunque en el caso de la macroevolución actúa durante más tiempo y con mayor intensidad. Sin embargo, este sencillo razonamiento no resultó convincente, sobre todo porque los estudios paleontológicos indican que los grandes cambios evolutivos se han producido frecuentemente de forma bastante rápida. Bueno, veamos qué dicen los gradualistas y qué dicen los puntualistas. Los gradualistas defienden que la macroevolución es muy semejante a la microevolución. Hace falta existencia de estructuras anatómicas que puedan originar órganos nuevos, que se acumulen durante mucho tiempo variaciones genéticas que posibiliten una evolución rápida y que haya nuevos hábitats, nuevas oportunidades. Los puntualistas encuentran apoyo en las ideas de la macroevolución. Piensan que la aparición de grandes grupos de organismos se produjo por cambios bruscos y no por acumulación de variaciones graduales. Nos faltaría hablar finalmente de lo que es la filogenia, árboles filogenéticos. Definamos filogenia. Entendido esto, ¿qué es un árbol filogenético? ¿Cómo podemos construirlo? Es una representación de la historia evolutiva de un grupo de organismos. Es un esquema simplificado que muestra las relaciones de parentesco entre dichos organismos mediante ramificaciones sucesivas. Vemos la siguiente actividad. Dice así: observa el árbol filogenético de los vertebrados y responde. ¿Cuál es el grupo más próximo a los primates? ¿Qué cambio dio lugar a la aparición de los vertebrados terrestres? ¿Qué tienen en común mamíferos, cocodrilos y aves? ¿Qué diferencia a los tiburones del resto de vertebrados? Pensad, aquí tenéis algunas características de estos grupos de seres vivos, que son vertebrados, que tienen esqueleto óseo, 4 extremidades, apnios. En una ramificación aquí aparece pelo, huevos con concha. Esto es importante. Por ejemplo, los tiburones sabemos que son vertebrados. Los peces óseos son también vertebrados, pero además tienen esqueleto óseo. Las otras características aún no las han adquirido o no las han adquirido. Sin embargo, anfibios ya sí. Tienen 4 extremidades, esqueleto óseo y son vertebrados también. ¿Qué les pasa a las aves? Tienen todas las características excepto la de pelo. Pero lo tienen primates y roedores y conejos. El resto de los grupos no lo van a tener. Fijémonos en Drosophila. Drosophila dentísima, melanogaster y oscura. ¿Cuáles de estas 3 especies de Drosophila están más emparentadas? Una pista. Aquellos que divergen de una misma rama están más emparentados que los que tienen un antecesor común más lejano. Resuelve la actividad. Bien, y aquí finaliza la clase donde hemos aprendido cómo se forman las nuevas especies.